Para los chicos que ya han trabajado de repente en la institución y nos conocemos, por lo menos de manera virtual, enseño el curso de economía, mi nombre es Hilder Castillo, y para los chicos que son nuevos, entre comillas, bienvenidos, ¿ya? Bienvenidos al Grupo San Marcos. Acá nosotros pues dispuestos a ayudarles para que ustedes puedan obtener la información necesaria y puedan rendir un excelente examen de admisión. Si hoy empieza la clase conmigo, pues es hoy, ¿no? No es mañana. El día de hoy hay que aprovecharlo al máximo porque lo de hoy se debe aprovechar en estos momentos y no para mañana. No se puede dejar para mañana nada, ¿ya? Entonces hoy día empezó conmigo su preparación y no paramos, como dice el maestro Lisa, hasta lograr el ingreso, ¿no? Hay que estar con esa idea constantemente, ¿no? Así como los alemanes, ¿no? Se proponen algo y lo logran, ¿no? Ellos no se propusieron ganarle al Barcelona, se propusieron ganar la copa, ¿no? Levantar la copa y decir, ¡yeah, campeones!, ¿no? Pero bueno, en el camino tenían que ir eliminando a todo adversario que se encontraba y por ahí se encontraron con un Barcelona que le dieron un baile de padre y señor mío, ¿no es cierto? Entonces uno se prepara pensando no en ganar una batalla, sino en ganar la guerra, ¿no? Y bueno, vamos a empezar, muchachos. Ustedes, la mayoría tienen su material y como siempre les menciono a los chicos, como estamos recién en el cuarto día, no estamos ni en la primera semana terminando, recién estamos en el cuarto día, de repente por ahí no tiene alguien el material, pero lo que esté en el material yo lo voy a hacer en la pizarra, así que no hay problema. Lo más importante es lo que van a aprender hoy día, lo más importante es lo que va a estar en la pizarra, ¿ya? Y en este material yo encuentro la primera palabra que voy a explicar, se llama política económica. Es lo primero que voy a explicar, ¿ya? Entonces vamos a poner acá, muchachos, la palabra política económica. ¿Ya? Vamos a poner acá la palabra política económica. ¿Y qué es política económica? Vamos a explicarlo acá con dos ideas. Miren, la política económica es la participación gestora del Estado. Es la participación gestora del Estado en la economía. Es la participación gestora del Estado en la economía. Eso es política económica. La participación gestora del Estado en la economía. ¿Está claro? Ahora, ¿cómo se maneja esto de la participación gestora del Estado en la economía? Todo lo que sucede en la economía, todo lo que sucede en nuestro país, tiene un responsable. ¿Sabes quién es el responsable? El responsable es el presidente de la República. El presidente de la República es el responsable de todo lo que sucede en nuestra economía. ¿No es cierto? Es como en la casa a veces, ¿no? En la casa, el responsable de todo lo que sucede en la casa no son los hijos. El responsable de todo lo que sucede en la casa son los padres. Nuestros padres son los responsables de lo que sucede en la casa, ¿no? Igual sucede en el país. En el país el responsable de todo lo que se genera es el presidente de la República. Y el presidente de la República tiene todo un equipo tiene el presidente de la República. Por eso que una vez le preguntaron al señor Alan García, señor Alan García, en su gobierno hubo una extrema hiperinflación, en su gobierno hubo una crisis extrema, señor Alan García. Y señor Alan García explicó esto, ¿no? Sí, en mi gobierno hubo crisis, en mi gobierno hubo hiperinflación, pero Sendero me ayudó. ¿Y sabes cómo me ayudó? Me ayudó así. Yo construía dos torres eléctricas, venía Sendero y me volaba 4 torres eléctricas. Entonces la gente escucha eso y dice, tiene razón. El señor construía torres, venía Sendero y lo volaba. Sí, pero Sendero es una causa exógena de la crisis, no es endógena, es exógena. ¿Qué es una causa exógena? Una causa exógena es aquella que ha sido generado por un fenómeno político-social. En cambio, la crisis de hiperinflación
es un fenómeno económico, es una causa endógena. Y la causa endógena responde a la política económica. Y lo que el periodista le estaba preguntando o le estaba formulando es que hay hiperinflación. Y la hiperinflación no es consecuencia de sendero. Le estaba diciendo que había crisis. Y esa crisis no fue consecuencia de sendero. El sendero es una consecuencia de un fenómeno político-social. ¿No es cierto? Entonces son dos cosas diferentes. Entonces, don Alan García después en su segunda etapa ya aprendió a asumir sus responsabilidades porque quería ser presidente parte 2, ¿no es cierto? Y lo logró, ¿no? Lo logró, porque ya comenzó a asumir responsabilidades. Sí, en mi gobierno hubo hiperinflación. Pido disculpas al pueblo peruano, ¿no? Entonces ya aprendió, ¿no? Aprendió. Y ganó las elecciones y se hizo presidente parte 2, ¿no es cierto? Entonces, es la participación gestora del Estado en la economía. ¿Sí? Es la participación gestora del Estado en la economía. Entonces yo voy a poner acá, bueno, más que un ejemplo, voy a poner un ojo, y le voy a hacer una pregunta de examen de admisión. ¿Quién dirige la política general del gobierno? ¿Quién dirige la política general del gobierno? La política general del gobierno. Si a ustedes le preguntan quién dirige la política general del gobierno, pues la respuesta es el presidente de la República. El presidente de la República dirige la política general del gobierno. El presidente de la República. Vamos a suponer que yo soy presidente del Perú. Entonces, yo, presidente del Perú, soy responsable de dirigir la política general del gobierno. ¿Ya? Profesor, sí, y tendrías que buscar tu ministro, ¿no? Claro, porque los ministros son un cargo de confianza. Entonces yo digo lo siguiente, ¿no? Voy a buscar mi ministro. Al ministro de Educación le voy a dar al señor X. Al ministro de Salud al señor Y, ¿no? Y así sucesivamente. Los ministerios son cargos de confianza. Entonces, lanzo la pregunta. ¿Quién dirige la política de salud? La doctora Pilar Macetti. Ella dirige la política de salud. ¿Está claro? Entonces, la doctora Pilar Macetti se encarga de la política de salud. Y yo le he dado la confianza, ¿no? Porque como yo dirijo la política general del gobierno, se supone que los dos hemos conversado qué vamos a hacer en política de salud. Y la doctora lo único que va a hacer es ejecutar esa política de salud, que ha hecho una previa conversación conmigo. Entonces, eso es la política económica. La participación gestora del Estado en la economía. ¿Está claro? Esa es una idea. Ahora, la otra idea. De repente, esta idea también la has escuchado. ¿Qué es la política económica? Es la aplicación de la teoría. Es la aplicación de la teoría económica en una realidad. En una realidad. ¿No es cierto? En una realidad. Y ese más simple, ¿no? Ese más simple. Tú todavía vas a tener unos 5 años más para pensar, para investigar, para averiguar por quién vas a votar. Yo sí no tuve tanta suerte. Yo me acuerdo que a los 18 años cumpliditos, voté por primera vez en elecciones presidenciales. Y tenía mis 18 años, salí con una ganas de querer marcar por alguien, ¿no? Y justo en ese tiempo aparecía un joven, ¿no? Flaco en ese tiempo, todavía no bailaba así, y te hablaba y te hablaba y te hablaba, y bueno, y voté por ese joven. Ese joven ya se mató, ya se disparó ese joven. Y bueno, voté por él yo, ¿no? Voté por él. Fue mi primera elección, fue mi primera vez, ¿sí? Y fue doloroso porque ya sabes que generó una gran hiperinflación, ¿no es cierto?
Pero luego ya aprendí, me volví más ducho en la materia, ¿no? Entonces ya comencé a averiguar, etcétera, etcétera. Tú vas a tener 5 años más todavía, ¿no? Pero comienza a averiguar, o sea, comienza a preguntar a las personas que ya han votado, pregúntales por qué votaron por el señor tal, por qué votaron por el señor tal, y pregúntales cuál es su política económica que han aplicado. Porque una persona cuando vota por un candidato a la presidencia de la República está votando por política económica, no está votando por el nombre, está votando por la política económica. ¿Está claro? Entonces yo voté en esa época por su política económica. Y la política económica en ese entonces del APRA, para mí era pues propicio establecer una economía social de mercado, ¿no? Entonces, una justicia con pan social, ¿no? Y ya saben, pues, que fue el gobierno de Alan García, ¿no? Que fue el gobierno de Alan García. Cambió todo, ¿no? Igual, ahora pregunta qué es una política económica y qué política económica aplica tal candidato o qué es lo que va a aplicar tal candidato. Porque la política económica va a determinar, pues, los destinos de un país. Es lo que vas a aplicar. Y esa es la teoría económica, ¿no? La política económica es la aplicación de la teoría económica en una realidad. Por ejemplo, esta es una política económica que tú lo conoces desde 1929. Es una política que lo conoce desde 1929. Se llama política fiscal. Política fiscal. ¿En qué consiste la política fiscal? La política fiscal consiste en control del gasto público. Control del gasto público. Y ejercer una disciplina. ¿Qué disciplina? Disciplina fiscal. Disciplina fiscal. Disciplina fiscal. ¿Ya? Entonces vamos a poner un ejemplo, bonito así como tú. A ver, estamos viviendo momentos complicados, momentos difíciles, ¿no es cierto? No solo el Perú, el mundo. El mundo está viviendo momentos complicados, momentos difíciles. Como estamos viviendo momentos complicados, momentos difíciles, de hecho hay que tratar de controlar nuestros gastos. No podemos gastar así tan libertinamente. Tenemos que tener mucho, demasiado cuidado. No solo como hogar, como persona, como familia, sino como gobierno, como Estado. Tenemos que tener mucho cuidado. Tú no puedes destinar el dinero así tan simplemente, ¿ya? Porque si tú observas, el gobierno nos pide a nosotros, que somos pueblo, que somos nación, nos pide paciencia, ¿no? Paciencia, poco a poco vamos a salir de esto, y poco a poco tus ingresos se van a normalizar, y poco a poco, y poco a poco, y poco a poco, ¿no es cierto? Entonces, nosotros, como gente que razona, como gente de paciencia, como gente que queremos el bienestar de este país, tenemos paciencia y estamos esperando pacientemente. Pero imagínate que tú observas que en el gobierno, ¿no? En el gobierno, reciben su canasta de 1.000 soles. Ojo, no estoy diciendo que lo han hecho, estoy diciendo observas tú, no estoy diciendo que se ha hecho, observas que sus salarios de ellos no han disminuido para nada, siguen igual, observas tú que cada vez que ellos quieren salir, cobran, ¿no es cierto? Por representación, por instalación y todo lo demás. Entonces uno mira eso y se indigna un poco, ¿no? Porque dice, wow, a mí me han disminuido los ingresos. Ellos están bien sentados y sus ingresos no han disminuido, ¿no es cierto? Entonces, la paciencia debe ser para todos, la tolerancia debe ser para todos, el esfuerzo debe ser para todos, el sacrificio debe ser para todos. Eso es ser un buen líder, ese es ser un buen presidente, ese es ser una persona que busca el bienestar de su país, ¿no? ¿Qué te cuesta? Yo no te estoy diciendo que lo impongas porque son poderes distintos, pero ¿qué te cuesta sentarte un día con los representantes del Congreso, sentarte, ¿no? No público, sentarte a ti en privado, sin chuponeo, sentarte en privado y decirles, miren, ahorita estamos viviendo momentos complicados. En el Perú hay gente de extrema pobreza que no tiene ni agua tiene. Y muchos de ellos compran agua a esos carros que se encargan de distribuir, a las cisternas. Entonces, hagamos algo. Nuestros salarios hay que disminuirlo. Yo voy a empezar, yo doy el ejemplo. Ya no voy a ganar 15,000 de repente, voy a ganar 10,000 o 8,000.
¿ya? Y voy a vivir de mi profesión, de mi trabajo, porque esto es servir al pueblo. Así es que también los comparto a ustedes, a ver si hacemos eso. Pero saquemos adelante este país. Entonces ya dependerá de los congresistas o de los ministros, pues, decir sí o no, ¿no? Pero hay que tener el manejo, pero adecuado para hacer eso. Si se hiciera eso, yo te apuesto que el pueblo diría, bien, caramba, por fin, no vamos a mojar todos, ¿no? Entonces, eso es la política económica. La política económica es eso. Por eso es que yo siempre que hablo de política económica, no dudo en poner de ejemplo al señor Mujica. Mujica, el expresidente uruguayo y el exdiputado. ¿Por qué digo exdiputado? Porque él ha sido electo diputado, pero él ha renunciado a ser diputado. ¿Y sabe por qué ha renunciado a ser diputado? Ha renunciado a ser diputado porque él dice que por su edad y tiene una enfermedad que se va a ir degenerando cada día, entonces él dice, como diputado necesito yo un joven que vaya a conversar con el pueblo para buscar darle solución a sus inquietudes y recibir sus problemas para buscar darle solución en el Pleno, acá en la Cámara de Diputados. Y yo por mi edad ya no puedo hacer eso. Así que esa es una causa porque doy un paso al costado. La otra causa, soy viejo, ¿sí? Tengo esta enfermedad que les estoy comentando. Yo puedo salir todavía a la calle, pero me puedo contagiar del COVID-19. Entonces, esa es la otra causa. Así es que renuncio. Entonces uno mira eso y dice, wow, wow, están poniendo en juego su salud y están poniendo en juego al pueblo porque dicen necesito de alguien que esté más activo para buscar el bienestar del pueblo. Y yo ya no estoy en esa condición, doy un paso al costado. Alguien dirá, qué tonto, pierde su billete ahí cuando debe ir al Congreso, al Poder Legislativo a dormir nada más, nadie le pide nada, ¿no? Y que cobre ahí bacán. Sí, pero no, pues uno va a ser diputado para chambear, pues, para trabajar, ¿no? Pregunta, ¿tú crees que algún congresista que tenga esas condiciones renunciaría en este país hermoso? Yo no creo que renunciaría. Yo no creo que renunciaría, ¿no? Entonces uno mira eso y dice, wow, qué tal ejemplo para la humanidad, qué tal ejemplo para los nuevos jóvenes uruguayos, ¿no? ¿Qué tal ejemplo? Si vas a ingresar a ser diputado, a ser senador, pues ingresa a chambear, identifícate con el pueblo, y si no puedes, renuncia, pues compadre. Y él renuncia, ¿no? Yo renuncio porque no me siento en esa condición por mi edad, por mi salud. Tan anciano y el señor Mujica, ¿no es cierto? Tan anciano. Fue presidente de Uruguay, ¿no? Entonces, esa es la política económica. Chévere. Muy bien, y ya creo que tiene respuesta a lo que tiene por ahí su material. Y ahora vamos a hablar del Perú como sistema capitalista. ¿Ya? Vamos a hablar del Perú como un sistema capitalista. Entonces voy a poner acá, muchachos, déjenme un momentito hacer mi esquema. ¿Ya? Vamos a hablar del sistema capitalista. ¿Sí? Y te voy comentando que el sistema capitalista tiene un régimen económico que se llama economía de mercado y tiene un régimen económico que se llama economía social de mercado. ¿Ya? Se llama economía de mercado y economía social de mercado. Entonces voy a poner acá sistema. ¿Qué sistema? Sistema capitalista. Sistema capitalista. Este sistema capitalista, muchachos, juventud, divino tesoro, que te vas para nunca más volver, tiene dos régimen económico. Entonces pongo acá régimen, ¿qué régimen? Régimen económico. Régimen económico. Un régimen económico se llama economía de mercado. Economía. ¿Economía de qué? Economía de mercado. Y el otro régimen económico se llama economía social de mercado. Se llama economía social de mercado. ¿Ya? Economía social de mercado. Listo. Entonces hay un régimen económico de economía de mercado y economía social de mercado. Y ahí vamos a explicar. ¿Ya? Ahí vamos a explicar. Espérense un momentito. Vamos a explicar. Acá hay unas preguntas o comentarios. Decían, sí, pues no. Se pelean. Bueno, eso de las peleas
se está generalizando, ¿no? Y eso es la corrupción también. Este, por ejemplo, ayer han visto qué ha pasado en Estados Unidos, ¿no? Y han ingresado al Congreso y con violencia y todo, ¿no? Y uno mira eso y wow, ¿no? También el otro día fue hace 8, 10 años, creo, si más no me equivoco, estaba viendo el Congreso de Corea, pues, wow, un vacilón, los coreanos se agarran a golpes. ¡Pum! A golpe. En Japón también un japonés, en el Congreso japonés le metió un cabezazo el otro día a otro compañero del Congreso. ¡Pum! Cabezazo, ¿no? En todos lados está esto, ¿no? Y yo creo, y le dije el día lunes a los chicos que inicié, no creo haber estado con alguno de ustedes, de repente le decía que este 2020, muchos de nosotros decían, ándate, y está prohibido hablar del 2020. Y yo digo, no, el 2020 nos ha dejado una buena enseñanza. ¿Sabes qué enseñanza nos ha dejado? La enseñanza que nos ha dejado, y escríbelo para que algún día, joven, cuando tú seas presidente del Perú, digas, mi profesor Hilder Castillo me dijo esto, y qué razón tenía. Yo voy a estar ahí todavía, con mi bastón de repente, pero voy a estar ahí. Este 2020 nos ha dejado de enseñanza que esta humanidad ha perdido algo y que esta humanidad tiene que volver nuevamente a reestructurar sus valores. El respeto, la solidaridad, la lealtad, el compañerismo, de verdad, el compañerismo. Yo no quiero pecar de esto, pero el otro día me llegó un mensaje de un compañero médico, un compañero médico. Estaba pidiendo ayuda, no para él, para todos los compañeros, porque decían que cuando esto de la pandemia empezó, ellos no tenían cómo protegerse. Entonces comenzaron a pedir a su entorno amical que lo apoyemos para que se puedan proteger. Y este gobierno, ¿verdad? Qué mal agradecido es. Siempre le ponen, y yo no estoy en contra, y que me disculpen si tienes familia de la que voy a hablar, pero siempre dicen, adelante, siempre han estado los militares y los policías dando la cara para luchar contra el virus. Y se olvidan de los médicos, se olvidan de las enfermeras, se olvidan de todo el personal de salud, se olvidan de los biólogos, se olvidan de aquellos que se encargan de estudiar este virus. Ellos han estado ahí cara a cara, contagiándose, enfermándose. ¿Cuántos médicos han muerto, hermano? ¿No? Y no se han preocupado de eso. Entonces, yo lo poco que tuve, lo di, ¿no? Lo di. De repente un poquito en la casa haciéndolo di, pero ese es el compañerismo, el ayuda, la solidaridad, no dar lo poco que tenemos, ¿no? Porque a todos nos ha afectado esto, a todos, los valores. Algunos países lo han entendido, otros no lo han entendido, otros no lo han entendido. Y, y la vida te va a devolver este favor, te va a devolver este favor, los valores, de verdad, el valor, el respetar, la familia, qué tan importante es la familia, el valor de la familia. Ahora que estás en la casa, de repente estás valorando a tu familia, estás valorando a la familia. La salud, qué tan importante es la salud, ¿no? El valor, el valorar, ¿no? Entonces, eso es lo que nos ha dejado el 2020, ¿no es cierto? Y yo espero que tú también hayas sacado lo positivo del 2020, ¿no? ¿Qué te dejó el 2020? ¿No? Algún alumno me dijo, ¿qué me dejó? COVID, pues, profesor. No, ¿qué te dejó de positivo? No, ¿qué te dejó de positivo? Regresemos a lo que nos convocó hoy día. Régimen económico, economía de mercado, economía social de mercado. En la economía de mercado, muchachos, dice que todo se regula por la oferta y la demanda. Todo se regula por la oferta y demanda. Todo se regula por la oferta y la demanda. Profesor, ¿sí? ¿Me puedes poner un ejemplo acá? Claro. Tú pides nada más, tú pregunta. Por eso tienes tu chat, por eso tengas, ¿no?
Q es cantidad. O es oferta. X es bien. Entonces se lee cantidad ofertada del bien. Q es cantidad, D es demanda, X es bien. Entonces se lee cantidad demandada del bien. Entonces yo voy a leer todo ahora. Cantidad ofertada del bien es mayor que la cantidad demandada del bien. Profesor, ¿me explicas? Porque ya entendí esto, pero ¿qué me quiere dar a entender? Ofertar es vender. Demandar es comprar. Mira, pocos quieren comprar, muchos quieren vender. Entonces muchos quieren vender y pocos quieren comprar. Por lo tanto, ¿qué habría en el mercado? En el mercado habría abundancia. El mercado habría abundancia. Chicos, si en el mercado hay abundancia, ¿qué pasa con el precio? ¿Qué pasa con el precio cuando un producto es abundante? El precio disminuye, ¿verdad? El precio disminuye, ¿ya? El precio baja. Muy bien, el precio disminuye. Un poco Así, de inflación. ya. Gracias, gracias. Qué espectacular. Ya. Gracias. Abundancia. El precio disminuye, dijiste, ¿no? Muy bien, gracias. El precio disminuye. Entonces acá, ¿el precio qué? El precio disminuye. Muy bien, el precio disminuye. Entonces lanzo la primera pregunta. Muchachos, ¿por qué el precio disminuye? Entonces tú respondes, ¿por qué? Porque hay abundancia, por eso. ¿Y por qué hay abundancia? Porque la oferta supera a la demanda. Muy bien, entonces hago la otra pregunta. ¿Quién fijó el precio? Entonces tú me vas a responder, el precio lo fijó el mercado. Esa es la respuesta. Profesor, vamos a suponer que no hay una alternativa que diga mercado. Entonces vas a decir, el precio disminuye. El precio disminuye. Muy bien, ¿quién fijó el precio? El precio lo fijó la oferta y la demanda. Eso es economía de mercado. ¿Ya? Eso es economía de mercado. Ahora, si tú sigues observando, dice la economía de mercado que el Estado no interviene. El Estado no interviene. El Estado no interviene, y ahí sí, un poquito para que puedan visualizarlo. El Estado no interviene en la economía. El Estado no interviene en la economía. ¿Está claro? El Estado no interviene en la economía. ¿Ya? El Estado no interviene en la economía. Vamos acá, a la economía social de mercado. En la economía social de mercado se dice que todo se regula por la oferta y la demanda. Todo se regula por la oferta y la demanda. Por la oferta y demanda. Y alguien dirá, profesor, igual que el otro. Pero espérate. Tú puedes jalar este ejemplo acá, no hay problema, ¿no es cierto? Porque todo se regula por la oferta y la demanda. Pero la economía social de mercado dice que el Estado interviene en la economía. El Estado interviene en la economía. El Estado interviene en la economía. A veces cuando tú vas a cruzar ideas con otra persona, tienes que tener cuidado. Claro, tú que eres joven, los jóvenes por naturaleza somos rebeldes, ¿verdad? Somos rebeldes, ¿no? Pero esa rebeldía tiene que estar sujeto a una base teórica, ¿ya? Para poder sustentar lo que tú estás diciendo, lo que tú estás pidiendo. El otro día yo escuchaba a un joven que salió a las calles a protestar, decía lo siguiente, ¿no? Yo salgo a protestar por mis derechos fundamentales, como la educación, como la salud, que son derechos fundamentales. Entonces yo le escuché
y dije, me gusta su rebeldía, su posición. Pero la educación y la salud no son derechos fundamentales. La salud y la educación en la Constitución de 1993 son derechos económicos sociales, no son derechos fundamentales. ¿Ya? Entonces, cuando tú dices eso, la persona, la otra parte que te escucha, dirá, cometió un error al expresar su idea, porque ni la educación, ni la salud, ni el trabajo son derechos fundamentales, son derechos económicos sociales. ¿Está claro? Si alguien por ahí te dice que el Perú no es capitalista, tú mírale, no es capitalista. Pero si la Constitución en el artículo 58 dice que el régimen económico es de economía social de mercado, y la economía social de mercado pertenece al sistema capitalista. Demuéstrame tú por qué no es capitalista. Con eso lo mataste. A no ser que la otra parte sea bronquero, pues, ¿no? Y ya no haga prevalecer sus ideas, sino la bronca, ¿no? Te mete golpe, ¿no? Entonces ahí ya se rompió el diálogo, se rompió la crítica, la discusión, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los derechos fundamentales? Del artículo 1 hasta el artículo 3. Por ejemplo, el artículo número 1 dice que el fin supremo del Estado y la sociedad es proteger a la persona humana y respetar su dignidad. El artículo 2 tiene 24 incisos, te voy a decir 3 incisos. Toda persona tiene derecho a la vida. La vida inicia con la concepción. Toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley, ¿no es cierto? Toda persona tiene derecho a la información, a la opinión, a la expresión, a la libertad individual, a la inviolabilidad de domicilio, a la herencia, a la propiedad, etcétera, etcétera. Esos son derechos fundamentales. Los derechos económicos sociales aparecen con el artículo 4 hasta el artículo 29 y los derechos políticos con el artículo 30 hasta el artículo 39. Tienen que comprar Constitución, porque la Constitución va a ser para mí un complemento importantísimo para que puedan aplicar la economía. ¿Ya? Entonces voy a poner acá un ojo, 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 ojo. Y esto de acá se da en el Perú. ¿Y dónde lo encuentro, profesor? Lo encuentras en el artículo 58, el artículo 58 de la Constitución. En el artículo 58 de la Constitución encuentras tú esto de economía social de mercado. Yo siempre paro con mi Constitución, ¿no? Yo lo sé, pero siempre me gusta estar ahí con mi Constitución. Y te voy a leer el artículo 58, ¿ya? Para que no me vayas a decir de repente. Cuando yo hago clase en físico, tu papá y tu mamá no están, ¿no? Entonces yo siempre ando con mi mochila, acá está mi mochilita, que siempre llevo el Grupo San Marcos, acá dice Grupo San Marcos, ¿no? ¿Lo ven? Grupo San Marcos. ¿Ves? Acá tengo todo. Estoy en una parte de mi casa, ahí haciendo mi casita, acá al costado está mi biblioteca, acá está mi Constitución, ¿ya? Y la Constitución en el artículo 58 dice, la iniciativa privada es libre, ¿ya? La iniciativa privada es libre, se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, ¿ves? El Estado orienta el desarrollo del país, o sea que el Estado interviene y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, o sea, ¿quién te debe generar empleo? Según el artículo 58, el Estado. El área de promoción de salud, ¿quién te debe brindar una buena prestación de salud? El Estado. Educación, ¿quién te debe brindar una buena educación? El Estado. La seguridad, ¿quién te debe proteger ante la inseguridad de este país? El Estado. Los servicios públicos e infraestructura, todo lo que son servicios públicos e infraestructura, colegios, hospitales, etcétera, el Estado. Palabra de Constitución, te alabamos Constitución. Entonces, cuando yo le enseño esto al alumno en físico, a veces los alumnos llegan a la casa y lo comentan a los padres. Y entonces el padre dice, oye, tu profesor es medio violento, ¿eh? Todo lo ve que... Entonces yo digo, pero lo único que estoy haciendo es transmitirte la teoría, lo que te van a preguntar en el examen de admisión y lo que está en la Constitución. Esto no lo he hecho yo. Esto que te acabo de decir no lo he hecho yo. Esto que te acabo de decir está en la Constitución y se hizo en un Congreso Constituyente Democrático. Así es simple. Así es simple, ¿no? Entonces, en el Perú existe una economía social de mercado. Artículo 58 de la Constitución. Y esa es la respuesta
En la pregunta 2, ¿no? En la pregunta 2. Muy bien. En el gobierno de Alan García hubo un problema que se llamó el baguazo. ¿Te acuerdas del baguazo? Yo imagino que sí, ¿no? Baguazo. Y ese Sí, baguazo pues, profesor. generó no solo atentar contra la naturaleza, sino también generó que se perdieron algunas vidas, ¿no? Humanas, ¿no? Murieron, creo, 3 policías o 5, si más no me equivoco, y murieron de las comunidades nativas e indígenas, ¿no? Eso fue el famoso baguazo, ¿no? Fue Bagua. Luego vino el problema de Cajamarca, ¿no? No sé si se acuerdan, en Cajamarca, con el señor Santos ahí en la vanguardia, ¿no? Defendiendo las tierras agrícolas de Cajamarca en contra de las mineras. Entonces hubieron 2 hechos, uno en Bagua y el otro en Cajamarca. En Bagua no se pudo hacer nada, pero en Cajamarca sí se pudo. La pregunta es, ¿por qué, profesor? Por lo que te voy a explicar ahora. Primero voy a empezar con lo básico. ¿Cuál es lo básico? Lo que todos conocemos. ¿Qué conocemos todos, profesor? La ONU. Creo que la ONU lo conocemos todos. Además, nos dejaron de trabajo en el colegio, ¿no? ¿Qué es la ONU? La ONU es el organismo de las Naciones Unidas. Esta ONU, este organismo de las Naciones Unidas, se crea el 24 de octubre de 1945. ¿No es cierto? El 24 de octubre de 1945, en la Carta de San Francisco por 50 naciones. En la Carta de San Francisco, de San Pancho, de San Francisco. Su primer secretario general fue el señor Tribe Guille, ¿verdad? ¿Sí? Y la ONU establece el 10 de diciembre de 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tiene 30 artículos, ¿no es cierto? Esta ONU tiene agencias especializadas. Una agencia especializada, Juventud, Divino Tesoro, que te vas para nunca más volver, se llama OIT. Profesor, sí. ¿Y qué es OIT? Buena pregunta. El OIT es el Organismo Internacional del Trabajo. El OIT es el organismo Internacional del Trabajo. El OIT es el organismo internacional. ¿Internacional de qué? Es el organismo internacional del trabajo. ¿Ya? Este organismo internacional del trabajo, nosotros vemos la palabra trabajo y decimos, ya se encarga de ver todo lo que son normas o todo lo que son protecciones de derechos laborales, ¿verdad, profesor? Sí, sí, sí. Pero acá hay un convenio, que justo es el que los quiero comentar. No los voy a comentar todos los convenios, simplemente uno nada más. Este convenio se llama Convenio 169. Este convenio se llama Convenio 169. En Bagua, ¿qué atentaron? En Bagua atentaron contra las tierras de las comunidades. En Bagua atentaron contra la naturaleza, ¿no es cierto? Depredaron eso y la comunidad sintió que se le estaba yendo la vida. ¿Sabes por qué? Porque esa tierra, esas tierras que atentaron, de ahí ellos sacaban su riqueza, de ahí ellos hacían su actividad económica. O sea, de ahí subsistían y de ahí buscaban desarrollarse. Y si tú vienes y depredas eso, entonces matas el espacio en el cual ellos hacían su actividad económica. Profe, pero lo viene la modernidad. Así, a ver que venga la modernidad destruyendo tu casa, pues. Que venga la modernidad destruyendo tu casa. ¿Te gustaría? No, ¿verdad? Porque es tu hábitat, ¿no? Entonces que venga alguien a destruirte algo que si tú es modernidad cuando tú dependes de esa tierra, no puede ser posible. Y no es que lo diga yo, lo dice el convenio 169. El convenio 169 protege a las tierras de las comunidades, a nativas e indígenas. Entonces el convenio 169 protege. ¿Qué protege? Protege las tierras, protege las tierras de las comunidades nativas e indígenas. Protege las tierras de la comunidad. De la comunidad. Y en Cajamarca ya se dio el convenio 169 y se aplicó el convenio 169, cuando se dio lo del Cajamarca, donde los campesinos se enfrentaron a la minera defendiendo sus tierras. Este convenio 169, para que se aplique en un país, tiene que estar regulado por una ley. Este convenio 169, para que se aplique en un país, tiene que estar regulado por una ley. ¿Y cómo se llama la ley? La ley se llama Ley de la Consulta Previa. La ley se llama Ley de la Consulta Previa.
Ley de la consulta, consulta previa. ¿En qué gobierno se dio? Se dio en el gobierno del señor Ollanta Humala Tazo, de Nadine. Profesor, ¿y qué marco? Porque están las dos alternativas, ¿no? Tienes que leer bien, porque dice, ¿cuál es el principio jurídico que protege el territorio y las actividades económicas de los pueblos triviales y las comunidades indígenas? El principio jurídico protege el territorio y las actividades económicas de los pueblos tribales y comunidades indígenas. Ojo, no te está hablando del Perú, te está hablando de que protege las tierras de las comunidades indígenas y tribales. Entonces eso se llama convenio 169, ¿no es cierto? Y si diría en el Perú, profesor, si diría en el Perú, tendría que decir la ley de la consulta previa, ¿no? Si diría el Perú. ¿Está claro? Muy bien. Sí, ajá. Claro, de eso dependen, ¿no? De eso dependen los pueblos indígenas. Dependen de esas tierras. Y si dependen de esas tierras, entonces hacen prevalecer eso, ¿ya? Si hubo una masacre, ¿no? Crack, crack. Ah, cracks o crack. El crack es la crisis del 29, ¿ah? Ya, sigamos por acá. Sigamos. ¿Qué sigue, muchachos? A ver, ¿qué sigue? Luego dice, voy a hablar de mamá. Voy a hablar de mamá. Siempre les hago una pregunta a los chicos, ¿no? Sobre todo cuando estoy en físico. En físico yo les pregunto, chicos, ¿quién es la mejor economista de la casa? Y ponte que hay 50 alumnos, 48 me dicen, 48 me dicen la mamá. Cuando pregunto quién es la mejor economista de la casa. Uno me dice mi papá. Y el otro, y en silencio y calladito, dicen, los dos, ¿no? Los dos, pero todo, mi mamá, mi madre, mi mamá. Y por ahí uno no falta por una voz del fondo, mi papá, ¿no? Y esa voz así oculta, los dos, ¿no? Entonces, ¿quién es la mejor economista? Te pregunto ahora a ti que estamos en virtual, así que no hay problema. ¿Quién es la mejor economista? En la casa. Mamá, mamá, mamá. Mi mamá. Pucha, que ni que esté tu papá al frente, ¿ah? Ni que esté tu papá al frente. Ya, mamá, por dos, listo. Ya, ganó la mamá. O sea, ¿cómo nos tratan, muchachos? ¿Cómo nos tratan? Ya, bueno. Siempre un alumno me preguntó, profesor, ¿por qué todos decimos mamá? ¿Por qué? ¿Por qué uno dice papá y con miedo todavía? Sí, pues, debe ser por esto. A ver, debe ser por esto. Debe ser por esto. ¿Alguna vez la mamá te ha dicho, hija, vamos al mercado a comprar tus útiles escolares? Y va con tu mamá. Y tú te vas con tu mamá a comprar los útiles escolares. Entonces, en el camino tú ves, dices, mami, mire ese pantalón, qué bonito. Y la mamá muchas veces no le gusta darte pie a que tú le pidas algo. Entonces la mamá te corta rápido. Tú le dices, ¿no? Mami, mire ese pantalón, qué bonito. Y la mamá te mira y te dice, ¿hemos venido a comprar pantalón o hemos venido a comprar útiles escolares? Y tú le miras, útiles. ¿Y qué haces mirando pantalones tú? Camina. Graciosa, ¿no? Te cortó el ¡pum! Te cortó al toque, te cortó. Papá, vamos por papá. Hijita, alístate, vamos a comprar tus útiles. Esposa mía, tú te quedas en la casa. Ya, vayan los dos. Se va. Tú te vas con tu papá y a tu papá le dices, papi, mira qué bonito ese pantalón. Y el papá comete el error de decirte, no sé si lo comete el error porque te quiere comprar o porque tiene sentimiento de culpa. No sé, eso sería bueno preguntarle a la psicóloga. Pero te mira y te dice, ¿te gusta? Sí. ¿Quieres que lo compre? Por favor, papacito. Y te compre el pantalón. Ya sabes quién va a estar en la casa esperándote, ¿no? Ustedes se han ido a comprar pantalones. O sea que ustedes creen que yo tengo dinero de sobra acá para comprar pantalones. Mira cuántos pantalones tiene ahí esta niña. ¿Ah? Mira, como 30 pantalones tiene ahí. Sí, pero están rotos. Sí, pero el que acabo de traer también está roto. ¿Ah? ¿Qué tienes? Esa es mamá. Te cuadra rápido. Y el papá dice, conversa ahí con tu mamá y se va, ¿no? Él se saca cuerpo rápido, nada más, para no enfrentar el conflicto, el choque, ¿no? Mamá, va al mercado a comprar, va al mercado a comprar. ¿Cuánto está el limón? El limón está 2 soles. Ya regreso, casero. Y tú le miras, compra pues, espérate, pues, está 2 soles, vamos a buscar más barato.
Y mamá camina y camina, y tú atrás con la bolsa, caminas y caminas, ¿no? Y llega, ¿cuánto te limón? Un sol 50 casera. Ve, está más barato. Me da 1 kilo. Y escoge todavía. Ese es mamá. Papá en el mercado, papá en el mercado. Casera, ¿cuánto te limón? 2 soles, me da 2 kilos. Y tú le miras, papi, mi mamá busca. Tu mamá no tiene nada que hacer hoy. 2 kilos, listo. Ese es papá. Ese es papá. ¿Ya? Otro. Mamá. Señora, disculpe, mi vuelto, hay caserita, le debo 20 céntimos, le doy un limoncito. No, ya digo limón ya, mis 20 céntimos. Y tú le miras, mami, no haga problema, mi amigo de mi colegio está al costado, ¿qué dirá? A mí no me interesa tu amigo. ¿Tú crees que 20 céntimos no me hace falta? Graciosa y no, mis 20 céntimos. Le doy un ajicito, no, ya estoy llevando ají, mis 20 céntimos. Y reclama sus 20 céntimos. Papá. Casera, creo que me falta 20 céntimos, ¿no? Sí, le doy un limoncito. Ya, caserita, no se preocupe. Tú le dices, papi, no reciba limón, acá estás llevando limón, cállate, tú te callas. Pero mi mamá reclama, tu mamá le gusta el pleito, pues fuera de acá, y se va. Ese es papá, ¿no es cierto? Ese es papá. Mamá, sobró dinerito, un cevichito, pues mamá, mira qué rico ese cevichito de la carretilla. Y la ama te mira y te dice, estoy llevando pescado, estoy llevando limón. Llevando a la casa te prepara tu ceviche, camina y te lleva. Papá no. Papi, mira qué rico ese ceviche. Hoy, ¿verdad, no? Señora, ¿cuánto es el ceviche? 5 soles, 2 platos y 1 litro de Inca Cola. Listo, ese es papá. ¿No es cierto? Listo. Entonces, por eso que ustedes dicen que la mejor economista es la madre. O sea, la madre es, ¡pa! Listo, ¿no? La mamá, la mejor economista de la casa. Entonces, no escucho a tu papá, ¿verdad? Ya, listo. Entonces, vamos acá. ¿Qué es economizar? Vamos a ver qué es economizar. Entonces, ponemos acá, economizar. Economizar. ¿Qué es economizar? A ver, vamos a ver. ¿Qué es economizar? Economizar, tu mamá te ha dicho esta palabra célebre. A ti no te hace falta, pues, pero a mí sí me hace falta. Gracioso, ¿no? Y se va, ¿no? Es una de las palabras célebres de la mamá. A mí me hace falta, a ti no te hará falta. El día que tú pagues los servicios, ahí quiero verte. Esa es la otra frase célebre de la mamá, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es economizar? Economizar es, ¿qué cosa es? Es destinar, es destinar adecuadamente, adecuadamente, ¿no? Es destinar adecuadamente los escasos, porque mamá sabe que son escasos, los escasos recursos económicos, los escasos recursos, ¿qué recursos? Los escasos recursos económicos. Y como mamá sabe de que los recursos son escasos, pues entonces hay que saberlo destinar de forma adecuada. Porque si no se destina de forma adecuada, va a llegar un momento en que no vamos a tener para comer, para vestirnos, para educarnos, ¿no? Entonces, eso se llama economizar. ¿Está claro, chicos? Wow, había bastantes comentarios. Había bastantes comentarios. A ver, por ahí estaba tu mami, seguro también escuchando. ¿Ah? Ya, debería pedirle a mi papá. Ya, sí, cevichito, ¿no? Recalentado de ahí. Ah, sí, también dice, ahí tengo arrozas de tu chaufa, dice, ¿no? Hay comida en la casa. Sí, mamá, un quiquito, justo he traído torta ahí del cumpleaños de tu prima. Listo, todo. Mamá, vamos al cine, justo he comprado un video, así que lo vemos en la casa. Mamá, por un pollito a la brasa, pues justo estoy friendo pollo. Listo. Mamá, una gaseosita, estoy haciendo chicha morada. Esa es la mamá. Esa es la mamá. La mamá es linda, de verdad. La mamá es linda. Listo, la mejor economista. El día que yo sea presidente, llevo a una mamá de ministra de Economía. Listo, y se acabó el problema. Economizar. Y esa es la respuesta, ¿no es cierto? Economizar. Me voy con la teoría económica. Me voy con la teoría económica. A ver, el otro punto, teoría económica. ¿Dónde está mi mota? Acá está. Teoría económica. Vamos a borrar esto, ¿ya, chicos? Ya está, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Vamos a borrar esto. Y vamos a poner por acá la palabra teoría económica. ¿Qué es la teoría económica? Teoría económica. Mira, voy a poner acá la palabra teoría económica.
teoría económica. Esta palabra teoría económica se divide en dos. Se divide en microeconomía y se divide en macroeconomía. ¿Ya? Se divide en microeconomía y se divide en macroeconomía. Microeconomía y macroeconomía. Entonces acá la palabra teoría económica se divide en lo que es microeconomía y lo que es la macroeconomía. Macroeconomía. La teoría económica, chicos, viene a ser las ideas. Ahí empiezo, ¿ya? Ahí empiezo. Y te voy a poner ejemplos. Te voy a poner ejemplos. Cada vez que yo estoy con jóvenes como ustedes al frente, yo me siento feliz. Yo me siento feliz. Una vez un alumno me dijo, claro que te sientes feliz pues porque es tu trabajo, ¿no? Le digo, sí, te refieres seguro a que estoy generando ingresos, a eso te refieres. No, pero no me siento feliz solo por eso, porque es cierto, este es mi trabajo y genero ingresos, ¿no? Pero no solo me siento feliz por eso. Me siento feliz porque siento que al frente hay una persona que va a ayudar a cambiar esta sociedad. Estoy feliz porque estoy frente a una persona que va a sustentar algo que va a suceder en una sociedad, pero con base teórica, con ideas, con pensamiento. Por eso dije que tú eres la juventud del cambio. Tú eres la juventud del cambio, ¿no? Entonces tienes acá para cambiar esto, ¿no? Y te explico por qué. A ver, un congresista, un candidato al Congreso anterior, primero hablemos de los anteriores, un candidato al Congreso en gestiones anteriores dijo lo siguiente: voten por mí, que yo voy a hacer la ley del deporte, sobre todo la ley del fútbol. Y votaron por él. Y llegó a ser congresista. Los que están inmersos en el fútbol saben de quién estoy hablando. Fueron dos. Fueron dos. Es más, los dos llegaron a ser parte de la Federación Peruana. Entonces yo miré y dije, wow, ¿cómo llegaron estos al Congreso? Con la famosa ley del deporte, la ley del fútbol. Oye, hermano, si tú tuvieras un poquito de conocimiento, cuando digo tú, no me refiero a ti, me refiero a los que votaron por ellos. Si tú tuvieras un poquito de idea, te darías cuenta que el fútbol no se puede dar leyes en el Perú. ¿Sabes por qué? Porque la Federación Peruana de Fútbol tiene relación directa con la FIFA. Y la FIFA es un monopolio. La FIFA es un monopolio. Y la Federación Peruana de Deporte es otro monopolio, porque el dinero que generan eso no va al Estado peruano. Profe, ¿y los impuestos? No, los impuestos sí van, porque es el tributo que tiene que dar como institución. Sí, pero ese dinero que generan como riqueza no lo invierte en el Perú. Explícate, profesor. ¿Has escuchado el Instituto Peruano del Deporte? Ya, el Instituto Peruano del Deporte no recibe dinero de la Federación Peruana de Fútbol para impulsar el deporte en el Perú. No, por eso que cuando se quiere sacar la ley al fútbol, la FIFA dijo, si el Estado peruano se mete en el fútbol, sacamos el fútbol profesional del Perú y olvídense de Sudamericana, de Copa Libertadores, de Recopa y de la todas R sabidas y por haber. Y yo dije, ojalá que se haga la ley. ¡Yeah! Y no porque sea antifútbol, no, porque yo soy hincha del U. No es porque sea antifútbol, sino que incomoda que el fútbol que maneja tanto dinero no genere ningún beneficio a la economía peruana. Incomoda. ¿A ti no te incomoda? ¿Ah? Profesor, y si tú sabes eso, ¿por qué no sales a la calle a decir para que la gente aprenda? Si tú que estás al frente mío, estarás dudando. Estás que dudas, y otro que tú, que tu corazón es pues fanático de, dirás, calla, profe, fútbol, profe, pasión. ¿Cuál pasión? Yo estoy hablando de economía, hermano, estoy hablando de esto, de todo el dinero que se llevan. Todo ese dinero que se llevan en paila se llevan el dinero. Ya le gustaría a tu padre ganar un salario como gana un futbolista, ¿no? ¿Y qué logro nos han traído? ¿Qué logro nos han traído? Ya. Entonces, ¿ves? Ese dinero. Entonces, dejemos de lado el deporte y sea lo que digamos con la idea. ¿Esa idea se puede aplicar? No, no se puede aplicar. Entonces no puedo votar por ese señor, pues, porque ese señor no sabe. No sabe.
Está mal. No lo vas a poder hacer. Así de simple. No lo va a poder hacer. ¿Ya? Otro. Alan García. Hablemos de Alan García ya, con nombre ya. Con nombre. ¿Qué dijo Alan García? Cuando yo sea presidente, vamos a aplicar la pena de muerte a los violadores menores de edad. Entonces me voy al artículo 140, porque el artículo 140 habla de la pena de muerte. Y el artículo 140 dice que la pena de muerte se aplica solo por delito de traición a la patria. O en caso de terrorismo, según las leyes y según los tratados del cual el Perú es parte obligada. Pregunta, ¿el Perú tiene algunos tratados de derechos humanos? Sí. ¿Con quién? Con San José de Costa Rica. Y con la ONU, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Declaración de los Derechos Humanos, San José y la ONU, ¿hablan de la pena de muerte en caso de violación? No. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Salirnos de San José de Costa Rica. Salirnos de San José de Costa Rica. Anular ese tratado y cambiar todo o algún aspecto penal jurídico para establecer la pena de muerte. Entonces alguien dirá, pucha, profe, eso durará más de 5 años y para eso ya terminó la gestión del presidente que lo convocó. Tampoco se puede hacer. Ahí hay otra estafa. Que un congresista venga y te diga lo siguiente: yo quiero llegar al Congreso para hacer un puerto en el Callao. Por eso quiero ser congresista, para hacer un puerto en el Callao. Tú míralo y dile, señor, el congresista no es albañil. El congresista no es ingeniero civil. El congresista no es constructor. No. El congresista elabora leyes. El congresista fiscaliza. Váyase a su puerto usted. Váyase a su puerto usted. ¿Quién sí te puede prometer un puerto pesquero? El presidente. Pero un congresista no. El congresista no va a mandar a construir un puerto. Está loco. Esas son ideas. Ah, profe, entonces hay que saber bien, ¿no? Investiga. Yo quiero ser alcalde de Villa María del Triunfo. Si en el medio año no hago, veo, ustedes ven que yo no estoy cumpliendo con lo que he prometido, yo renuncio. Oye, el alcalde tiene mandato irrenunciable. El alcalde no puede renunciar. Eso dice la Constitución. Pucha, profe, o sea que estamos engañados, ¿no? Ah, dice la frase que en el reino de los tuertos, perdón, en el reino de los ciegos, los tuertos son reyes, ¿no? En el reino de los ciegos, los tuertos son reyes. Y en el Perú, pucha, ciegos bastantes, ¿no? Tuertos, pocos. Ideas. Entonces estas ideas pasan a ser una hipótesis. ¿Qué tengo que hacer? Comprobarlo. Muy bien. Si lo compruebo, pasa a ser mi conocimiento. Muy bien. Este conocimiento y es parte de mi teoría. Ajá. Es parte de mi teoría. Y como es parte de mi teoría, ya puedo aplicar modelos. Y ya puedo aplicar leyes, ¿no? Leyes, modelos. Otra idea. ¿Le escuchaste a la señora Keiko? La señora Keiko decía, pido al señor Francisco que interceda porque el Jurado Nacional de Elecciones me está prohibiendo postular para la presidencia de la República. Entonces yo escuché y dije, wow. Agarra tu constitución y ve la estructura. Poder ejecutivo, poder legislativo, y ve sus funciones. Una vez que terminaste, te vas al sistema electoral. Y en el sistema electoral están 3 órganos constitucionales autónomos: jurado, OMPE y RENIEC. Y ve si hay una función en la cual dice que el presidente de la República interviene en el jurado cuando el jurado se equivocó. No dice eso. ¿Qué tiene que ver Francisco en el Jurado Nacional de Elecciones para interceder por la señora Keiko? Está loca. Discúlpame, pero está loca la señora. ¿Pero por qué lo dice? Ah, lo dice porque el pueblo dice, claro, ¿por qué le van a prohibir? Señor presidente, vaya usted ahí. Ya pues, eso está mal, ¿no? Profesor, ¿y cómo hacerle entender a una persona? Nada, mándale a leer nada más. Mándale a comprar su constitución mínimo y que vea la estructura del Estado, nada más. Se acabó el problema. ¿No? Se acabó el problema. Conocimiento, teoría, modelos y leyes. Y en economía se maneja la microeconomía y la macroeconomía. Profesor, ¿cómo lo diferencio? Buena pregunta. Vamos a poner acá la diferencia. Microeconomía.
Macroeconomía. ¿Qué es la microeconomía? A ver, un ejemplo, ¿ya? La microeconomía aumenta el precio, aumenta el precio del pescado en Semana Santa. Aumenta el precio del pescado en Semana Santa. En Semana Santa. Entonces alguien dirá, bueno, si aumenta el precio del pescado en Semana Santa, como verduras, pues, ¿por qué las verduras no aumentó el precio? Como fruta, pues, porque la fruta no aumentó el precio. El que aumentó el precio es el pescado. ¿Por qué? Porque todas las personas, por cultura, por religión, quieren comprar pescado para consumir justo en Semana Santa. Entonces el precio del pescado aumenta. Eso es algo individual, porque es solo de un producto, es algo individual, es microeconomía, individual. Macroeconomía. Inflación. Inflación. Profesor, sí. ¿Y qué es la inflación? Buena pregunta. La inflación es el aumento del nivel general de los precios. La inflación es el aumento. ¿Es el aumento de qué? Es el aumento del nivel. Es el aumento del nivel general de los precios. Es el aumento del nivel general. ¿General de qué? De los precios. Es el aumento del nivel general de los precios. Listo. No sé si ya se percataron, pero acá dice el aumento del nivel general de los precios. Esa es inflación. Aumentó todo. Aumentó todo. Cheverengue, congresista de la anterior gestión. Presidente de la República en su mensaje se olvidó de hablar de la inflación del pollo. Entonces yo estaba sentado y dije, ¿qué? ¿La inflación del pollo? Entonces uno piensa, dice, la inflación del pollo. ¿Que el pollo tiene su inflación? La inflación es el aumento del nivel general de los precios. Si aumentó el precio del pollo, eso no es inflación, porque solo aumentó el precio del pollo. Congresista, no candidato, congresista. El presidente de la República se olvidó de hablar de la inflación del pollo. Y yo ahí sí me reí porque dije, wow, la culpa no tiene él, hermano, la culpa tiene los que marcaron por él, ¿no? Qué ignorancia total, ¿no? Wow. Entonces no existe la inflación del pollo, existe la inflación simplemente. No, pero profe, los pollos lo inflan con agua, pues. Está inflación. Inflación del pollo. ¿Ya? Listo. Eso es la teoría económica. Y también ya marcaron seguro, ¿verdad? Ya. Ahora me voy con la economía, la diferencia entre economía positiva y economía normativa. ¿Ya? Vamos a ver la diferencia de la economía normativa con la economía positiva. ¿Sí? Vamos a ver. Vamos a ver cómo sale acá. Vamos a hacerlo en esta parte. Economía positiva, economía normativa. ¿Ya? A ver. A ver, vamos a ver. Economía normativa, economía positiva. Economía positiva. ¿Ya? Economía positiva. Y la otra es economía normativa. ¿Viste lo conservo? Sí. Vaya. Y la otra es economía. ¿Qué economía? Economía normativa. Economía normativa. Espero que se visualice. Sí se visualiza. Al límite casi, ¿no? Un momentito. Trasladamos acá. Ya. Economía positiva, economía normativa. Ya, vamos a ver la diferencia, ¿ya? La economía normativa dice que estudia la economía como es. Estudia la economía como es. Estudia la economía
como es. ¿Ya? En cambio, la economía normativa estudia la economía como debería ser. Estudia la economía. Estudia la economía como debería ser. Estudia la economía como debería ser. Ya. Ejemplo simple, ¿sí? Ejemplo simple. Tú vas al mercado peruano. ¿Cómo es el mercado peruano? ¿Formal o informal? Informal. Muy bien, informal. Listo. ¿Cómo te gustaría que sea? ¿Informal o formal? ¿Cómo te gustaría que sea? Formal. Muy bien, te gustaría que sea formal. ¿Cómo es la atención de salud en los hospitales en el Perú? ¿Eficiente o deficiente? Deficiente, deficiente. ¿Cómo te gustaría que sea? Eficiente. Muy bien, si quieres que sea eficiente, si quieres que la economía sea formal, vota por mí. Vota por mí. ¿Sabes por qué te digo vota por mí? No porque sea candidato, sino que acá se aplica política económica. Acá se aplica política económica. Acá no. Acá es lo que es lo que palpas día a día, es lo que tú ves, es la realidad. ¿Está claro? Por ejemplo, para nadie es desconocido que el transporte en el Perú es un caos, ¿o no? Sí, el transporte en el Perú es un caos. ¿Está claro? En cambio, ¿cómo te gustaría que sea el transporte? El otro día vi un reportaje de Japón. Este, una especie como de película, así más o menos, ¿ya? Un documental. Carro japonés, bus, se estaciona en su paradero, se estaciona. Los japonesitos están haciendo ahí su colita, ¿no? El carro se estaciona, una vez que esté estacionado, ¿no? Presiona el botón, se abre la puerta, sube el pasajero, paga con tarjeta, ¿no? Pasa, el chofer presiona el botón, se cierra la puerta, el pasajero se sienta, se pone el cinturón, una vez que se puso el cinturón, recién el carro avanza. Baja al siguiente paradero, el chofer se estaciona en el paradero, una vez que esté estacionado, recién abre la puerta, tú recién bajas. Una vez que has bajado, una vez que ya estás afuera, la puerta recién se cierra. Y una vez que la puerta recién se cierra, el carro avanza. Pregunta, ¿así es en el Perú? Alguien me dijo, los corredores, profesor. Los corredores, hoy el otro día yo vi un corredor que abrió su puerta estando en el lado izquierdo. En el lado izquierdo, ahí abrió y todavía le decía, apúrese, 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 apúrese. Pata, y apúrese, pues señora, la puerta no se puede cerrar. Un corredor, ¿eh? Imagínate una combi, la combi va abierta. Hablabas, espera, sube, sube. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Te gustaría que sea como Japón? Sí, ¿no? Sí. Ya, no votes por un residente japonés, vota por mí nada más. ¿Ya? Vota por mí. Entonces decimos lo siguiente. Esto de acá es objetivo. Objetivo, real. ¿No es cierto? En cambio, esto de acá es subjetivo. Vota por mí. ¿Lo harás, profesor? Caramba, vota nomás por mí. Ya. Acá no emplea juicio de valor. ¿Qué juicio de valor voy a emplear? Pues si tú ves cómo es la realidad. No emplea. ¿Qué no emplea? No emplea juicio de valor. No emplea juicios. ¿Juicio de qué? No emplea juicios de valor. A ver, ¿cómo te digo para no herir sensibilidades? Si tienes un polo político, sácate tu polo político, de cualquier color, ¿ya? Sácate. No interesa si tiene estrellas,
No interesa si tiene lampas, no interesa si es anaranjado, sácate todo, sácate tu polvo, ¿ya? Porque te voy a hablar de algo, ¿ya? Fujimori, cuando fue presidente, en lo que es educación, estableció el famoso bachillerato. Bachillerato. Entonces, cuando yo vi el bachillerato, yo me quedé sorprendido y dije, wow, somos conejillos de indias, porque eso es un experimento. Ese es un experimento. ¿O existe el bachillerato ahora? No existe el bachillerato. Cuando los alumnos estudiaron el bachillerato, los alumnos salían al tercer año nomás, ya no les enseñaban física ni química. Y cuando no llegaban, pues acaban con su cartón supuestamente siendo técnicos. Siendo técnicos, ¿qué van a aprender pues siendo técnicos si los colegios ni carpetas tienen? Menos van a tener laboratorios, pues menos van a tener lugar donde hagan sus prácticas, su práctica técnica. Entonces me sentí dolido y dije, wow, tú sabes que no se puede hacer eso. ¿Dónde está tu moral, no? ¿Dónde está tu ética? No solo tu ética profesional, sino tu ética como presidente. ¿Cómo puedes experimentar con los seres humanos? ¿Cómo puedes experimentar con la salud, con la educación? Ahora hay otro experimento y tú has sido el resultado de ese experimento. Lo que son del colegio estatal, solo lo que son el colegio estatal nada más. En un horario, recibías 4 cursos, ¿verdad? En un horario recibías 4 cursos. Yo te digo, y tú me dices sí o no nada más. Historia del Perú, Historia Universal, Economía y Geografía. En un horario, ¿sí o no? Sí, 4 cursos. En un nacional, sí, 4 cursos. Pregunta, ¿alguna vez ustedes han reclamado por eso? ¿Tu papá alguna vez ha reclamado? ¿Tus profesores reclamaron? ¿El director reclamó al ministro, al presidente? ¿Tú crees que en el colegio Markham, tú crees que en el colegio Newton, tú crees que en el colegio Alpamayo, tú crees que en el colegio peruano francés estudian 4 cursos en un horario? No. Ay, ¿por qué nosotros sí? ¿Por qué nosotros sí? ¿Que nosotros somos sabiondos? ¿Que nosotros aprendemos más rápido? ¿Que nosotros somos, wow, la octava maravilla del mundo? No te pases, pues. ¿O quieres que no entendamos nuestra historia para no condenarte más adelante, para no fiscalizarte, para no ver tus malas acciones que estás haciendo? ¿Que no quieres que aprenda la historia? ¿Que no quieres que aprenda la historia universal para ver el proceso histórico? ¿Ah? ¿Que no quieres que aprenda economía para que no te puedas fiscalizar? ¿Que no quieres que aprendan mis recursos naturales? ¿No quieres que aprenda geografía para que te lleves toda la riqueza? ¿Eso es lo que quieres? Porque si tú quisieras que yo defendiera tus recursos naturales, me darías 2 horas de geografía mínimo, 2 horas de economía, 2 horas de historia del Perú, 2 horas de historia universal. Pero en un horario, 4 cursos, no te pases. Eso está mal. Eso está mal. Súper mal está eso. ¿No es cierto? Entonces acá decimos lo siguiente, acá se emplea juicio de valor y ahí está la respuesta. Acá se emplea juicios de valor. Y eso que no te hablé de corrupción. ¿Eh? Ahí está juicio de valor. Se emplea juicio de valor. ¿Te das cuenta? Listo. Y educación para el trabajo, ¿no? Ah, sí. Alimento depende menos de tus viejitos que lean canasta. A ver, espérate, acá hay una pregunta. ¿Para qué sirve la educación para el trabajo? Solo para cocinar. Yo siempre reclamaba, no te hacían caso, ¿verdad? Al igual que yo. Muy bien. Espérate, acá hay uno que me decía, la diferencia entre política económica y economía política. Ah, ya, listo. Economía política son la teoría. La economía política es la ciencia social. La política económica es la aplicación de la teoría, ¿no? La política económica es la aplicación. Y la economía política es la ciencia, es la teoría económica, es la ciencia social que estudia actividades. En cambio, la política económica es la aplicación de la teoría económica. ¿Ya? Ahí está la diferencia. Listo, sigamos. ¿Ya? Sigamos. No, cuando tú dices que aprendí solo a cocinar, también es importante cocinar, ¿no? Yo también aprendí a cocinar, también aprendí a coser, ¿no? Porque en mi época me enseñaron también industria del vestido, industria textil, repostería, mecanografía, porque cada los años, a mitad de año, me cambiaba a cada módulo, ¿no? Me paraba cambiando.
un vacilón, ¿no? Son las cosas bonitas que se hacen en este país. Después me Profesor, acuerdo que, dime. profesor, disculpe una pregunta. ¿Un presidente puede establecer nuevos cursos en los colegios, como por ejemplo los primeros auxilios básicos? El Congreso es el que hace las leyes. El presidente lo que puede hacer es presentar un proyecto de ley para modificar muchos aspectos del sistema educativo y el Congreso se encarga de hacer eso. ¿Ya? El Congreso Oh, debate y aprueba esa ley. Y el y entonces sí es posible, si es que el presidente pone, por ejemplo, entre sus planes y lo presenta al Congreso. claro, claro que sí es posible. Claro que sí es posible. ¿Ya? Ya, Sí es muchas posible. gracias, profesor. Entonces, ¿Ya? profesor, es el Congreso que se carga más de eso. ¿Y el Ministerio de Educación no tendría que ver en eso tampoco? No, el ministro de Educación lo que hace es plantear la política económica. Por ejemplo, a ver, ustedes han escuchado a la ministra de Economía sustentar su presupuesto porque ella sustentó el presupuesto antes que lo cambien a Vizcarra, ¿se acuerdan? La ministra dijo que en la educación se va a aumentar al 18% del presupuesto. O sea, va a haber más presupuesto para la educación este año. La pregunta es, ¿en qué se va a destinar? O sea, ¿para qué más presupuesto? ¿En qué se va a destinar? Eso no lo dijo, ¿no? Eso no lo dijo. Entonces, ¿en qué se va a destinar? O sea, te va a aumentar el presupuesto, bacán, va a haber más dinero. ¿Y para qué? ¿Qué se va a destinar? Más infraestructura, más cursos, mejor tecnología, mejores laboratorios, no sé, ¿qué? Como dijo su compañera, de repente incluir un curso complementario que sirva para proteger nuestra salud, o sea, ¿en qué? ¿Pero en qué? Tiene que decirte en qué. Simplemente se aumentó, listo, bacán. El Congreso no le interesó que le diga nada porque la bronca era, pues, hacerte quedar mal y punto, votar a Vizcarra y punto, se acabó el problema. O sea, no le interesa al pueblo peruano, lo que interesó fue votarle al presidente o votarle a la ministra y punto, se acabó el problema. En ese momento, tú debiste haber preguntado como congresista, señora ministra, disculpe que le interrumpa, quiero hacerle una pregunta. Usted dice que va a aumentar el 18%, yo aplaudo esa gestión, ¿verdad que aplaudo esa gestión? Ahora explíqueme en qué lo va a destinar o en qué se piensa destinar ese dinero. Si es en educación, pero sí, pero ¿para qué? ¿Para qué? Es como que tú le dices a tu padre, papá, necesito ya no 10 soles, necesito 100 soles. Bacán, hija, toma los 100 soles. Y te va a dar y tu papá dice, espérate un ratito, ¿y para qué quieres 100 soles? Si antes te daba 10 soles, estás pidiéndome 90 soles más. ¿Para qué? Entonces tú tienes que sustentarlo a tu padre. Por esto, ahora tengo que comprar libros que están más caros, ya no son como los de colegio, tengo que hacer esto, listo. Entonces el papá dice, oye, hija, toma. ¿No es cierto? O sea, eso es hacer algo transparente, eso es algo hacer, informarle a la nación, porque cuando el ministro va al Congreso, no está hablando con los congresistas, está hablando con el pueblo, está hablando con la nación, porque el Congreso, ¿a quién representa? El Congreso nos representa a nosotros, pues. El Congreso nos representa al pueblo, el Congreso representa a la nación, el Congreso no representa al Congreso, el Congreso nos representa a nosotros. ¿Te das cuenta? Eso es lo bonito de esto. Profe, por ahí está la cosa entonces, ¿no? Claro, pues por ahí está la cosa. ¿Ya? Muy bien, gracias por la pregunta, porque me permite pues que ustedes entiendo de que lo que estoy diciendo queda ya pues más sólido, ¿no? Como idea, ya no como que lo que les estoy diciendo es mío, ¿no? Sino que se dan cuenta, entonces sucede esto, ¿no? Y ya te dije, en economía y en todos los cursos, sobre todo también en geografía, siempre es bueno que tengas tu constitución a la mano. ¿Me pregunto? La filosofía, ¿cómo van a sacar la filosofía, por el amor de Cristo? La madre de la ciencia, la madre de todo, lo sacan a la filosofía. ¿Ves? Me has dado tú la razón, ¿no? O sea, ¿cómo pueden sacar la filosofía? ¿Qué es eso, por el amor de Cristo, ¿no? Yo me acuerdo que Alan García decía, los jóvenes de este futuro ya no estudian sociología, ya no estudian la economía, ya no estudian el derecho, ya no estudian esas carreras de sociales. Los jóvenes de ahora tienen que estudiar la tecnología porque la tecnología va a mover los pueblos del mundo para lograr el desarrollo. Y yo lo escuchaba y decía, este está loco, este está loco.
¿Cómo no puedes estudiar la sociología, hermano? Entonces, ¿cómo vas a entender el desarrollo de los pueblos? Estás loco. No se puede hacer eso. Ya, tecnología. ¿Para qué tecnología si la tecnología es el resultado de? Es el resultado de. Así de simple. ¿No? Pero bueno, pues yo digo eso y me van a decir que soy anti-Alan, anti-APRA y me van a tirar piedras, ¿no? Lo digo acá porque tú no me puedes tirar piedra. Qué bacán. Ya. Profesor, sí, ¿quién es Adam Smith? Vamos a verlo. Vamos a verlo, ¿quién es Adam Smith? ¿Qué hora es, ah? Ya estoy a la hora casi. Ya, vamos a ver. Adam Smith, Adam Smith, Adam Smith. Hay que estar contigo emociona, ¿ves? Adam Smith. ¿Quién es Adam Smith? Alguien dirá, el padre de la economía. Muy bien. Entonces vamos a poner acá. Adam Smith es el padre de la economía. Es el padre de la economía. Adam Smith es el padre de la economía. ¿Ya? Adam Smith es el padre de la economía. Su obra de Adam Smith, su obra es la riqueza de las naciones. Su obra, la riqueza ¿de qué? La riqueza de las naciones. Esa es la obra del Papi Ricky, la riqueza de las naciones. Cuando estemos en clase ya te voy a explicar por qué fue el padre y todo lo demás. Ya, por el momento vamos haciendo la idea general nada más. Con él se inicia la economía como ciencia. Con él se inicia la economía como ciencia. Como ciencia. Este señor es representante de la escuela clásica. Este señor es representante de la escuela. ¿De qué escuela, profesor? De la escuela clásica. Es representante de la escuela clásica, escuela liberal, llamada también escuela manchesteriana. La escuela clásica. ¿Ya? Luego veo que ahí tienen otro personaje, se llama Antonio de Montchartien. ¿Sí? Se llama Antonio de Montchartien. Antonio de Montchartien. ¿Y quién es Antonio de Montchartien? Voy a empezar diciendo que Antonio de Montchartien es representante de la escuela mercantilista. Es representante de qué? Representante de la escuela. ¿Qué escuela? Escuela mercantilista. ¿Ya? Representante de la escuela mercantilista. Mercantilista. Listo. Este señor introduce. ¿Qué introduce, profesor? Introduce la palabra política a la economía. Introduce la palabra política a la economía. Introduce la palabra política a la economía. ¿Ya? Tiene una obra, ¿sí? Tiene una obra. Su obra se llama Tratado de Economía Política. Su obra se llama Tratado. ¿Tratado de qué? Tratado de Economía Política. ¿Ya? Tratado de Economía Política. Tratado de Economía Política. Esa es la obra de Antonio de Montchartien. Y por acá hay otro personaje que estoy observando que se llama Carlos Marx. ¿No es cierto? Y seguro que cuando ustedes escuchan a Carlos Marx, algunos se asustan, ¿no? No se asusten. Carlos Marx es un representante igual que él, es un ser humano igual que él. ¿Ya? No se asusten. Es más, algunos no hablan de socialismo, algunos dicen marxismo. Peor, se asustan todavía, ¿no? Más si tu mamá le han dicho que eso es malo, más se asusta cuando escucha la palabra marxismo, ¿no? No se asusta. Son ideas, igual que él, igual que él. Carlos Marx es representante de la escuela socialista.
es representante de la escuela. ¿De qué escuela? De la escuela socialista. Es representante de la escuela socialista. Socialista. Él habla de una economía social. Él habla de una economía social. Una economía social. Su obra es El Capital. La obra El Capital es la más grande crítica al pensamiento clásico de Adam Smith. ¿Y don Aristóteles? Don Aristóteles es el primer economista analítico de la historia. Don Aristóteles tiene dos obras importantísimas. Uno, la política, y la otra, la ética. ¿Ya? ¿Se está viendo borroso? Debe ser por la señal, o debe ser por la señal de tu... Me has hecho reír. Me has hecho reír A ver, ¿cuál es tu nombre? El que manda Escobar, ¿no? Chamito eres. Hola, Chamito, ¿cómo estás? Qué gusto. Extraño, ya sabes lo que tú me compartías, extraño. Así que no me suicidé, ¿no? Ya, gusto, Chamito. Ya, vamos a ver si sigues en esta aula para seguir viéndonos, ¿ya? Ya, listo. Chicos, traten de dar sus apuntes. Si se ve borroso, no se preocupen, esto queda grabado. Es más, ustedes están viendo ahí que se está grabado. El maestro Lisa después lo va a colgar en la plataforma. Lo pueden visualizar después. Tengan paciencia, el servicio de internet. Ayer te cuento, por ejemplo, yo estoy al día en el pago y no tenía internet. Llamé a la telefónica y no me daba solución. Entonces, yo no sé mucho de la tecnología, sé lo necesario. Y mi hijo bajó y me ayudó a compartir los datos, mis megas que tengo de mi celular para utilizar mi laptop, ¿no? Entonces puse a hacer mi clase, ¿no? Imagínate, si no hubiera estado mi hijo, no hubiera podido dar la clase porque no sabía si se compartía el celular a la laptop. Entonces va a haber problemas, ¿ya? Va a haber problemas, pero con paciencia vamos a superarlo. Muy bien, chicos, ha sido un gusto estar con ustedes. Cuídense bastante. Chamito, un gusto saber de ti. Cuídate bastante. Un abrazo para ti, para tu familia.